Reveladora historia de una abuela. Increíble transformación y venganza emocionante en 30 días en un rincón vibrante de la Ciudad de México, donde las risas y los gritos de los niños se entrelazan con el aroma tentador de los tamales, vive doña Elvira, una abuela de 68 años que, con su amplia sonrisa, parece desbordar energía. A pesar de los desafíos y carencias que ha enfrentado, su espíritu radiante ilumina las calles de su barrio, convirtiendo cada esquina en un remanso de esperanza. Pero bajo esa alegría, un oscuro nubarrón se cierne sobre su comunidad. Un empresario corrupto ha puesto sus ojos en sus casas. Ana, su hija de 22 años, observa cómo la vida de su madre gira en torno a su puesto de tamales, mientras ella se siente atrapada en un trabajo mal pagado que ahoga sus sueños. Entre vender tamales y trabajar jornadas eternas, la relación entre madre e hija se estrecha, cargada de un dolor silencioso y palabras no dichas. Un día, mientras la abuela prepara su mezcla especial de masa, se siente que algo va a cambiar. La comunidad se entera de la amenaza. Las miradas se encuentran, pero el miedo comienza a apoderarse de todos. El barrio se ve en peligro de ser borrado del mapa. Eso nunca lo permitiré, grita Elvira, su voz resonando con la fuerza de sus ancestros. Este grito, alimentado por años de sacrificios y esperanzas, es un llamado a la unidad. Como un faro en la tormenta, doña Elvira sale de su cocina y convoca a sus vecinos en la plaza, un lugar sagrado donde las historias se comparten y los sueños florecen. No podemos dejar que nos quiten nuestra casa, añade con la mirada firme, desbordando pasión. Al escucharla, los corazones de los presentes se encienden con fervor y determinación, la tensión estalla en la casa. Ana siente que su madre la arrastra a un mundo de lucha que ella no comprende totalmente. Pero cuando la abuela se convierte en el rostro de la resistencia, el desafío se torna personal. En este enfrentamiento, descubren secretos desgarradores del pasado familiar. Ana y Elvira intercambian palabras afiladas, lo que causa que ambas cuestionen no solo su lucha contra el empresario, sino la relación que han construido entre ellas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, mientras la fecha del desalojo se acerca, Elvira, con una sonrisa llena de coraje, organiza otra reunión. Este nuevo encuentro en la plaza, lleno de lágrimas y risas, une a la comunidad como nunca. Juntos somos más fuertes, asegura, su corazón latiendo por todos y cada uno de ellos. Pero el día de la confrontación se siente inminente. El empresario, ajeno a la fuerza de la comunidad, aparece desbordante de arrogancia, y justo en ese momento, Elvira se planta frente a él. No permitiré que arrases con nuestra historia, clama, su voz atronadora resonando en el aire. La tensión entre madre e hija carga el ambiente. Ana, con el corazón en un puño, mira a su madre enfrentarse al hombre que representa todo lo que han luchado por proteger. ¿Logrará Elvira, abrumada por las sombras de sus secretos y su amor por su hija, unir la lucha por su hogar con la reconciliación familiar? La batalla apenas comienza. La comunidad, expectante y cargada de esperanza, está ansiosa por saber el rumbo que tomarán sus vidas. La plaza se convirtió en un hervidero de murmullos. La comunidad, unida en un solo grito, observaba cómo Elvira, con la frente alta, desafiaba al empresario. Ana, todavía atrapada entre el orgullo de su madre y su propio miedo a lo que estaba por venir, sintió que su corazón latía descontrolado. La rabia contenida también brotaba de su pecho, entrelazándose con la confusión de no entender del todo la lucha que había decidido emprender su madre. El empresario, un hombre de cabello canoso y mirada fría, sonrió despectivamente. ¿Crees que un grupo de viejos nostálgicos puede detener el progreso, señora?, dijo con burla, mientras el viento movía su chaqueta de diseñador. La multitud contenía la respiración, temiendo que su respuesta provocara una reacción fea, pero Elvira, empoderada por el amor a su hogar y su gente, respondió con firmeza. El progreso no debería significar destruir lo que hemos construido con esfuerzo y amor. Aquí hay vida. Este es nuestro hogar, nuestra historia.
Las palabras reverberaron como un eco en cada rincón de la plaza. Los rostros de sus vecinos se encendieron, varios levantaron sus puños, sintiendo como la valentía de doña Elvira resonaba en sus corazones. Mientras tanto, Ana se sintió desgarrada. Quería gritar, pero no solo por el hogar que estaban defendiendo, sino también por todas las palabras que nunca se dijeron entre ella y su madre. Miraba a Elvira, con sus ojos brillantes de determinación, y comprendía que había algo más grande en juego. El peso del pasado caía sobre ella como una losa. La lucha no solo era por el barrio, era por su propia relación con su madre. A medida que la confrontación se intensificaba, la angustia en el aire aumentaba. Las miradas de la comunidad se centraban en el empresario, esperando que hiciera el siguiente movimiento. De repente, un grupo de jóvenes, compañeros de Ana, se unió a la multitud, portando carteles con lemas enérgicos. «Defendamos nuestra comunidad», gritaban, sus voces elevándose como una sinfonía de resistencia. La energía colectiva parecía transformar la plaza en un bastión de esperanza. Ana, con lágrimas en los ojos, sintió que algo en su interior empezaba a cambiar. No era solo la lucha de su madre, sino que ahora se sentía parte de algo más grande. Sin pensarlo dos veces, se unió al coro de voces, levantando su propio cartel. «Nuestra historia no se vende», gritó junto a sus amigos, sintiendo que la isla de aislamiento en la que había estado sumergida empezaba a desmoronarse. El empresario, al verse superado por la rabia y la determinación del pueblo, frunció el ceño. Su naturaleza arrogante se desvanecía lentamente, pero no sin antes decidir librar su última batalla. «No olviden que tengo el poder del dinero y la ley», advirtió, adelantándose un paso hacia Elvira, con una mirada amenazante. «Todo esto es un juego que ustedes no pueden ganar». La tensión se tornó palpable. Ana sintió como si el aire se volvía espeso y le costara respirar. Pero, en ese mismo momento, la mirada de Elvira se aferró a la suya. Había un fuego en sus ojos, una promesa silenciosa de que todo valdría la pena. «Juntos somos invencibles», murmuró Elvira en voz baja, como un trueno que ricochetaba en el corazón de su hija. La escena era electrizante, el destino de su hogar pendía de un hilo. Ana se cuestionó, ¿qué harían si todo se desmoronaba frente a sus ojos? Y ese instante, cargado de inquietud y fuerza, les llevó a ambos a comprender que no solo luchaban por un espacio físico. Luchaban por su esencia, por el amor que habían perdido y por el que podían encontrar. Y en ese momento crucial, cuando todo parecía a punto de explotar, una figura inesperada apareció entre la multitud. Era la madre del empresario, una mujer que, como Elvira, también entendía las luchas del pasado. ¿Podría su presencia cambiar el rumbo de la historia? La plaza pareció vibrar al compás de los murmullos. Todos los ojos se centraron en la madre del empresario, una mujer de cabello plateado y expresión serena, que avanzó lentamente hacia su hijo. Su manto de sabiduría contrastaba con la arrogancia de él, y parecía haber llegado en un momento crítico. Ana, con el corazón en un puño, observó cómo la mujer se plantaba frente a su hijo. Su voz suave pero firme resonó en el silencio expectante. «¿Qué te ha pasado, hijo? ¿Olvidaste de dónde vienes?», preguntó, su mirada atravesando la fría fachada de su descendencia. El empresario retrocedió un paso, titubeando, como si la presencia de su madre desnudara sus inseguridades. La multitud, que había estado al borde de la tensión, sintió un rayo de esperanza iluminando el ambiente. Elvira, más adelante en la plaza, se sintió fortalecida. Esta mujer no solo era la madre del hombre que desafiaba su hogar, era un puente entre generaciones, un recordatorio de que la lucha no era solo por el presente, sino también por el futuro. Ana sintió un impulso interno, un deseo poderoso de entender lo que estaba ocurriendo. Se acercó sigilosamente al borde de la multitud, tratando de captar cada palabra. El clima había cambiado, al principio hostil y tenso, ahora se sentía cargado de emoción. «Cuando este lugar fue construido, lo hicimos con amor y sacrificio, no para que tú lo destruyas con tu codicia», continuó la madre del empresario, sus palabras arrastrando el eco de cada ladrillo y cada historia del barrio. «Te enseñé a valorar lo que realmente importa, y ahora, parece que lo has olvidado por completo». Las palabras de la madre fueron como un buen café caliente en una mañana fría. Ana sintió un calor envolvente recorrer su pecho. La comunidad se acercó más, como si estuvieran contagiados por la fortaleza de la mujer, creando un lazo indestructible.
La madre del empresario, en ese instante, se convirtió en aliada. Nosotros somos la historia. No se puede jugar con nuestro hogar, gritó Elvira, sintiendo como una ola de apoyo le rodeaba. Las voces resonaron más fuerte, unidas, empujando las preocupaciones de la plaza hacia atrás. El empresario, visible y incómodo, parecía perdido entre un mar de emociones, pero la madre no iba a dejar que la oportunidad se deslizara. Con una mano en el hombro de su hijo, lo miró a los ojos. Piénsalo, hijo. Esto no es solo un negocio, es nuestra vida. Tal vez, esta sea nuestra última oportunidad de redimirnos. Permitirás que esto se convierta en cenizas. Las palabras de la mujer se transformaron en un murmullo profundo que resonó en cada rincón del recinto. Ana sintió que sus propios recuerdos se entrelazaban con la historia que escuchaba. Desde las sonrisas de los vecinos, hasta las tradiciones que se habían transmitido de generación en generación. Todo estaba en juego. El empresario, atrapado entre su propia ambición y el llamado de su madre, se sintió titubear. El silencio, que antes presagiaba un enfrentamiento, se tornó en un instante de reflexión. Ana pudo ver cómo una máscara de superioridad empezaba a desvanecerse de su rostro. Pero justo en ese momento, un grito proveniente de la parte trasera de la plaza rompió la tensión. «¡Viene la policía!». Se escuchó entre la multitud, y el aire se inyectó de ansiedad. El vara se congeló. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué harían ahora? El tiempo se expandió mientras las decisiones del momento se precipitarían en un instante. La lucha que habían comenzado ahora podría tener consecuencias mucho más profundas. ¿Podría la madre del empresario ser el eslabón que uniera todo, o sería el caos lo que terminaría por definir su destino? El grito resonó como un eco aterrador. La multitud se convulsionó como un mar agitado, desbordando nervios. Ana sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de ella, un impulso incontenible la llevó a buscar la mirada de Elvira. Sus ojos, cargados de determinación, reflejaban el mismo temor, pero también una chispa de esperanza. «Debemos mantenernos unidos», exclamó Elvira, alzando la voz sobre el murmullo creciente. «Si nos dispersamos, perderemos lo que hemos conseguido». La madre del empresario, aún sosteniendo a su hijo del hombro, miró con firmeza a la plaza. Su rostro transmitía la misma incertidumbre que todos sentían. «Escúchenme, por favor», pidió, intentando imponer calma. «No dejen que el miedo les quite el poder. Si nos mantenemos unidos, podemos cambiar el rumbo de esto. Recuerden quiénes somos, lo que representamos». Ana podía sentir el latido de su propio corazón resonando en su pecho. Aquel era un momento decisivo. La policía no solo traía el peso de la ley, sino también la sombra del caos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de las sirenas que se aproximaban, un aviso claro de que el tiempo se estaba agotando. De pronto, el empresario, entre la confusión, tomó una decisión. Con la mirada fija en su madre, frunció el ceño y, en un acto sorprendente, se apartó de ella. Avanzó unos pasos hacia el frente de la multitud, levantando una mano en un gesto que nadie esperaba. «Deténganse», ordenó, sus palabras resonando con la gravedad de un trueno en medio de una tormenta. El murmullo se convirtió en un silencio atónito. Los ojos se dirigieron a él, expectantes. Su madre, con una mezcla de sorpresa y preocupación, le miró fijamente. «¿Qué vas a hacer, hijo?», preguntó, su voz resonando con un leve temblor. «Voy a hablar a negociar», dijo lentamente, su voz se fortalecía con cada palabra. «No quiero que esto termine así». La multitud contenía la respiración. Ana sintió como la esperanza comenzaba a germinar en su corazón, aunque también latía la preocupación. ¿Podría él realmente dar un paso atrás? La policía se aproximaba y la tensión era palpable. «Todos merecen ser escuchados», continuó el empresario, «pero necesito que confíen en mí. Voy a hablar con ellos y a buscar una solución que funcione para todos». «¿Pueden hacerlo? ¿Pueden darme una oportunidad?». La respuesta no llegó de inmediato. Ana pudo ver rostros de escepticismo mezclados con unos pocos de esperanza. Sin embargo, la madre del empresario, firme en su convicción, dio un paso al frente. «Si decides hacer esto, debes comprometerte a proteger esta comunidad.
No puedes volver a traicionarlos. Ellos son tu familia también. La sinceridad en su voz y el peso de su mirada se hicieron eco en el corazón del empresario. Por un momento, dejó de lado su ego y abrió la puerta a la posibilidad de transformación. A medida que se acercaba la policía, las palabras de su madre resonaban fuerte y claro. La historia se puede reescribir, pero se necesita valor para ello. Justo cuando Ana comenzaba a sentir que el desenlace podía ser diferente, escuchó una voz conocida entre la multitud. «Nos están engañando», gritó un hombre de su comunidad, su voz quebrada por la rabia. «Ya no podemos confiar en él». El ambiente se tornó denso nuevamente, y Ana sintió como sus esperanzas se tambaleaban. La lucha no estaba ganada, el caos seguía amenazando a sus seres queridos. ¿Sería suficiente el intento de redención del empresario frente a un pueblo que ya había sufrido demasiado? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras los vehículos policiales se detenían y las puertas se abrían. El futuro de la comunidad pendía de un hilo, y Ana se dio cuenta de que la batalla apenas había comenzado. ¿Cómo se resolvería este tenso enfrentamiento? La tensión creció como un volcán a punto de erupcionar. Los vehículos de la policía se alinearon en la plaza, emitiendo luces intermitentes que se reflejaban en el rostro de cada momento consumido por el miedo. Ana sintió que el aire se volvía pesado, cada minuto que pasaba parecía un susurro de amenaza, un eco de una tormenta que se avecinaba. El empresario, aún en el centro de la tensión, dio un paso adelante, su voz resonando con una mezcla de nervios y firmeza. «Vamos a hablar», repitió con dificultad, como reforzando su propia determinación. «No quiero que más personas resulten heridas. La violencia solo traerá más dolor». Ana se dejó llevar por el impulso de acercarse, su corazón se debatía entre la esperanza y la desconfianza. La multitud, aunque temerosa, comenzaba a reflexionar sobre las palabras del empresario. Algunos murmullos comenzaron a surgir, opiniones divididas se manifestaban entre conocidos. «¿Lo logrará?», escuchaba a su lado. «No hay vuelta atrás. Esta vez se juega todo». La madre del empresario se volvió hacia la multitud. Su rostro era un mapa de emociones. «Escúchenlo. Cada palabra que dice puede ser la diferencia», instó, su voz vibrando con esa mezcla de amor y compromiso. Ana se dio cuenta de que podía ver a la comunidad unida detrás de ella, cada rostro reflejando esperanza, la posibilidad de un futuro nuevo. Sin embargo, la voz rabiosa del hombre que había gritado antes resonó de nuevo. «No podemos permitirle que juegue con nuestra confianza. Ya hemos sufrido suficiente». Los gritos de oposición aumentaron, llenando la plaza de una energía desesperada. Ana sintió que su estómago se revolvía, la lealtad a su gente chocaba con el deseo de creer en una segunda oportunidad. De repente, un sonido muy distinto rompió el clamor. Una anciana apareció entre la multitud, arrastrándose cuidadosamente hacia la línea de conflicto. Con una infinita serenidad en su rostro marcado por la vida, dijo: «Si algo hemos aprendido en todos estos años es que no debemos ser prisioneros del miedo. Este joven necesita una oportunidad, y tal vez nosotros también». La multitud se quedó en silencio, sus palabras resonaron. Ana sintió que la esperanza regresaba nuevamente. Las historias de esta abuela, que había sido testigo de tiempos peores, empezaron a fluir en su mente. La comunidad siempre había sido su familia. Las luchas de una, las luchas de todas. El empresario miró a la anciana con atención, la gratitud brillaba en sus ojos. «¿Nos darías esa oportunidad, abuela?» «Quiero transformarme, quiero ser parte de esto», pidió, su voz cargada de emoción, pero la respuesta de la anciana llegó lentamente. «No se trata de mí, hijo. Se trata de que tú demuestres que has cambiado. Las promesas sin acciones son solo palabras vacías. Necesitamos más que palabras, necesitamos ver el compromiso». Ana se dio cuenta de que las palabras de la anciana revelaban una verdad esencial, una verdad que resonaba en cada rincón de su comunidad. Si bien las promesas podían ser inspiradoras, la acción sostenida era lo que realmente significaba el cambio. El tiempo seguía presionando. Los policías comenzaron a bajar, una mirada decidida en sus rostros. El momento clímax se acercaba y la multitud se nivelaba entre la esperanza y la desesperación. Ana sintió que el miedo y la esperanza se entrelazaban en una danza peligrosa, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Entonces, antes de que todo estallara, sintió que una mano se posaba sobre su hombro. Se giró rápidamente para encontrar a Elvira,
con los ojos llenos de preocupación y determinación. Lo que suceda aquí hoy cambiará nuestras vidas, susurró. Debemos estar listos para cualquier desenlace. Con cada respiro, Ana supo que el próximo paso podría definir el futuro, para ellos y para todos. En el aire estaba la pregunta: ¿sería suficiente una súplica sincera para cambiar corazones tan profundamente heridos? Y justo en ese instante, una voz conocida emergió entre la multitud. Su grito desgarrador rompió el delicado equilibrio. No caeremos en sus trampas otra vez. La lucha no ha terminado. La plaza se llenó nuevamente de ruidos. La lucha no solo era por la justicia, sino por la verdad en el corazón de cada uno. Ana entendió que la batalla se tornaba más intensa, un ciclo sin fin. Mientras luchaban por encontrar la salida a este conflicto, la real pregunta quedó flotando en la atmósfera: ¿cuántos estaban dispuestos a arriesgarlo todo por un futuro incierto? El clamor de la multitud se intensificó tras el grito que había resquebrajado la paz temporal. Ana sintió que el entusiasmo y el miedo se entrelazaban como las raíces de los árboles, apretadas en un mismo espacio. La voz despreciativa resonaba en su mente, haciéndole dudar de los avances logrados. La abuela, firme como un roble, permaneció en su lugar, mientras las miradas de la multitud fluctuaban entre la ira y la espera. No estamos aquí para retroceder, continuó el empresario. Su voz temblaba como un hilo delgado expuesto al viento violento. Si algo nos ha enseñado la vida es que el camino a la verdad a menudo está lleno de espinas. Otras voces apoyaron su declaración, y algunos comenzaron a aplaudir tímidamente. Pero, como una tormenta inesperada, la oposición no tardó en estallar de nuevo. No los creas. Han jugado con nosotros demasiadas veces. Gritó uno de los hombres del fondo, intentando infundir ese miedo colectivo nuevamente. Ana cerró los ojos un instante, tratando de encontrar el equilibrio en su corazón. La comunidad estaba al borde de una decisión colectiva que podría marcarles para siempre. Se preguntó si realmente podían encontrar el camino hacia la reconciliación o si todo se desmoronaría irremediablemente. ¡Silencio!, clamó la abuela, levantando las manos. Su voz estable resonó en toda la plaza, acallando provisionalmente los gritos y las protestas. Siempre habrá disputas entre nosotros, pero no podemos permitir que nos arrastre el odio. La envidia y el resentimiento nos han tomado como prisioneros, y eso debe detenerse. Ana sintió que su corazón latiendo rápido se aquietaba. La verdad en las palabras de la anciana era clara, y resonaba en toda su vida. Sabía que había dolor, que las heridas eran profundas, pero también había espacio para la transformación si estaban dispuestos a cultivarlo. El empresario se aventuró a dar un paso más. ¿Pueden darme una oportunidad para demostrárselo? Quizá he sido un hombre de negocios egoísta, pero puedo construir algo mejor, algo que en verdad nos una. Su mirada se encontraba con la de la abuela, en busca de ese apoyo inquebrantable. Algunos comenzaron a murmurar en apoyo, una chispa de esperanza iluminaba de nuevo sus rostros, mientras otros mantenían sus ojos cerrados, encerrados en sus prejuicios pasados. Ana sintió que el aire vibraba a su alrededor, cada segundo pesaba. Dame una señal, pensó, pero cuando se giró a encontrarse con Elvira, sus ojos estaban llenos de una mezcla de temor y determinación. Estamos entregando nuestras emociones a un futuro incierto. ¿Qué pasa si todo esto es un juego? Ana asintió en silencio, dándose cuenta de que Elvira también enfrentaba el mismo dilema. De pronto, un grupo de niños que había estado observando todo, se acercaron al empresario y la anciana. Con una curiosidad inocente, comenzaron a preguntar: ¿realmente podemos cambiar todo? Esa pregunta cortó el aire como un cuchillo. La multitud se tensó nuevamente, las tensiones acumuladas volvían a la superficie. Ana sintió que su corazón se reanimaba, buscando una respuesta. Sí, podemos, respondió la anciana con firmeza, mirando a cada rostro en la multitud. Pero no será fácil. Requiere trabajo comunitario, esfuerzo y, sobre todo, amor. Un silencio sepulcral llenó el ambiente, todos absorbían esas palabras como un bálsamo. Ana se dio cuenta de que a pesar de la incertidumbre, había un pequeño destello de esperanza entre ellos. Y justo cuando parecía que el diálogo podría continuar, la puerta del restaurante cercano se abrió de golpe, revelando a un viejo conocido de la comunidad, quien había estado alejado por mucho tiempo, Javier, el líder de las protestas. ¿Qué les pasa? ¿Han olvidado el pasado tan pronto?, exclamó,
llenando el aire con su provocación. Ana se estremeció. La llegada de Javier traía consigo una amenaza, y lo que había comenzado a construirse estaba al borde de desmoronarse nuevamente. Entonces, la pregunta pesada cayó al suelo en forma de eco: ¿destruiría su llegada la frágil unidad que estaban apenas comenzando a forjar? El murmullo en la plaza se tornó un susurro creciente a medida que la figura de Javier se acercaba. Los rostros de la multitud cambiaron, la esperanza que había comenzado a florecer se arrugó ante su presencia. Ana sintió un nudo formarse en su pecho, su mente batallando entre el deseo de avanzar y el miedo al pasado. Váyanse, cómplices de la traición. Han olvidado lo que hemos pasado. Javier continuó, sus palabras como un veneno en el aire. No se dejen engañar por bellas promesas. ¿Acaso el dolor que llevamos no es suficiente para abrirles los ojos? Ana vio cómo la abuela cerraba los ojos, respirando hondo antes de elevar su voz nuevamente. Javier, no hemos olvidado. Cada uno de nosotros lleva la carga de nuestro sufrimiento. Pero también sabemos que para sanar hay que enfrentarse a la sombra, no dejar que ésta nos consuma. Las palabras de la anciana fueron como un rayo de luz que rompía las nubes oscuras. Algunos se atrevieron a aplaudir, el eco resonando cálido bajo las miradas escépticas. Sin embargo, Javier no se detendría tan fácilmente. Están dispuestos a engañarse a sí mismos. ¿Y qué sucede con aquellos que aún sufren por sus decisiones? La multitud permaneció dividida, una batalla interna emanando de cada rincón. Ana se dio cuenta de que el miedo de Javier era contagioso, su dolor acumulado traducido en rabia. Miró a Elvira, cuyas cejas estaban fruncidas, pero en sus ojos brillaba una chispa de desafío. Es cierto que no podemos olvidar, pero tampoco podemos quedarnos atrapados en el rencor, interrumpió Elvira, alzando la voz con valor. Nosotros mismos hemos sufrido, pero queremos avanzar. Necesitamos saber si verdaderamente hay esperanza. Por un instante, el clima se aligeró, como si una brisa refrescante soplara sobre ellos. Javier, aferrado a sus antiguas convicciones, parecía cuestionar su propia fortaleza ante la súbita osadía de su antigua compañera. Sin embargo, su voz resonó otra vez, dura como el acero. Entonces, ¿están dispuestos a aceptar a quien les ha hecho daño? Ana sintió que el tiempo se detenía. Su corazón palpitaba con la fuerza de un tambor de guerra. ¿Estamos dispuestos a superar el pasado o seremos esclavos de él? Se dio cuenta de que la respuesta era crucial para todos. Necesitaban un compromiso, algo que afirmara su deseo de sanación. Es momento de aceptar que el cambio no ocurre solo porque lo deseemos, dijo la abuela, atravesando la tensión. Pero si aún hay rencor en nosotros, no tendremos futuro. Lo que debemos hacer es actuar, juntos, como una familia. En ese momento, una niña pequeña se acercó, con los ojos grandes llenos de esperanza. ¿Pueden ser amigos de nuevo? Preguntó con una sinceridad que hizo vibrar los corazones de todos a su alrededor. Ana sintió que algo se movía dentro de ella, la profunda tristeza de Javier resonando en alguna parte de su pasado. Tal vez podemos dar un paso hacia adelante, afirmó, buscando apoyar la fragilidad de su comunidad. Pero antes de terminar, algo inesperado interrumpió el momento. Javier, al ver la fragilidad de las palabras ofrecidas como promesa, se giró con furia y gritó: «Solo si están dispuestos a enfrentar lo que realmente me hicieron». Ana se obligó a contener la respiración. Quedaba claro que no solo era el pasado de toda la comunidad lo que pendía en el aire, sino su propia historia, algo que podría cambiar todo. Las miradas caían sobre ella, pesadas, esperanzadas, llenas de temor. Ana sintió que los ojos de Javier estaban fijos en ella, como una flecha a punto de dispararse. En ese pesado instante de silencio, un torrente de recuerdos invadió su mente y se dio cuenta de que tenía que enfrentarse a sus propios demonios, antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón agitado y el miedo adentrándose en su pecho, Ana se preguntó, ¿qué secretos del pasado saldrían a la luz en este momento crucial? La tensión en la plaza se palpaba en el aire como un rayo a punto de caer. Ana, sintiendo el poder de los ojos que la rodeaban, comprendió que era el momento de hacer frente al pasado. Con su voz temblando pero firme, se dio un paso al frente. Javier, yo no quiero que sigas sintiéndote así. Lo que pasó no lo puedo cambiar, pero aquí estoy, dispuesta a escucharte, dijo, cada palabra resonando con un eco de vulnerabilidad. La multitud guardó silencio,
contemplando cómo la esperanza se contagiaba lentamente. ¿Qué quieres escuchar?, preguntó Javier, su mirada afilada como una cuchilla. Ana podía ver en sus ojos el dolor que había construido un muro entre ellos. ¿Quieres entender por qué me convertí en lo que soy? Ana sintió que el aire se encogía. Recordaba el verano de su infancia, cuando ellos eran amigos. Él solía protegerla, invencible como un caballero en su caballo de papel. Pero todo se había oscurecido. El tiempo rugiente había dejado huellas que jamás se borraron, y la traición había sido una sombra larga. Quiero saber cómo dolió. Quiero saber tu verdad, Javier, dijo. Sandeces de esperanza comenzaron a brotar entre la multitud, algunos comenzaron a asentir, buscando sumarse a su voz. Era un acto de valentía revivir esos recuerdos, pero todo era necesario para romper las cadenas del resentimiento. Javier miró la plaza llena de rostros familiares. El eco de sus palabras lo seguía, haciendo que su rabia se diera paso al cansancio. La traición se siente como una punzada, como un veneno que se filtra en cada rincón de tu ser, murmuró, su voz quebrada. No fui solo un espectador. Fui parte de aquel baile de mentiras. De aquellos que prometían todo y luego se llevaban todo. Ana sintió las lágrimas asomarse, un torrente de emociones a punto de desbordarse. Lo sé. Tú no eres el único que ha sufrido, intentó confortar. Pero juntos podemos sanar. Podemos cambiar esta historia. Coger la mano del que te ha lastimado no es fácil, dijo Javier, su voz ahora suave, casi quebrada. Muchos creen que el perdón es una debilidad. Se giró hacia la multitud, como en busca de aliados entre aquellos viejos rostros. Pero el perdón puede ser el camino a la fortaleza. Sus palabras empezaron a romper el hielo. Algunos miembros de la comunidad comenzaron a acercarse, una madre tomando la mano de su niño, un padre con su frente arrugada de preocupación. Sentían que estaban navegando por aguas turbulentas, donde la tristeza fluía con cada respiración, pero también se sentía el atisbo de algo nuevo, algo que comenzaba a florecer en los corazones esperanzados. ¿Y si, musitó Elvira, con voz suave pero firme, si comenzamos por contar nuestras verdades? Por entender que al compartir nuestro dolor, también compartimos un trozo de nuestro camino hacia la luz. Ana sintió que se formaba un haz de luz entre ellos. La valentía de Elvira impulsó a otros a hablar, y la plaza se llenó de ese eco liberador. Reconocer lo que les había afectado, sus luchas, era el primer paso. La comunidad comenzaba a reunirse, uniendo fuerzas, pero a medida que los testimonios se desbordaban, el rostro de Javier se oscurecía con el peso de sus recuerdos. Ana, siempre atenta a su dolor oculto, se preguntó si realmente podrían llegar a entender todos los matices de su sufrimiento. Justo cuando la atmósfera parecía calmarse y florecer, un grito resonó en el fondo de la plaza. No se olviden de los que aún sufren. No todos han tenido voz en esta historia. La figura de un joven apareció entre la multitud, su rostro empapado en angustia. Debemos enfrentar lo que ocurrió, no dejar que esto quede en el aire. Sus ojos ardían con una furia que era imposible ignorar. Ana miró a Javier, sintiendo que los cimientos de estos intentos de reconciliación temblaban de nuevo. Estamos realmente listos para este viaje, pensó, el miedo dándole un giro en el estómago. La historia podría volverse más complicada, más cruda. Pero en el centro de todo, había una chispa de esperanza, que tal vez, por fin, el cambio era posible. Sin embargo, la voz del joven retumbaba como un tambor, prometiendo que lo que vendría sería una revelación que nadie había anticipado. Ana, sin aliento, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo enfrentarían todos sus miedos y secretos, cuando la verdad, al fin, saliera a la luz? El murmullo en la plaza creció como una ola desbordante, y todos los ojos se volvieron hacia el joven, quien mantenía su mirada fija en Javier. Las palabras de desafío resonaban con una energía cruda, una mezcla de rabia y necesidad de expresar verdades no dichas. Ana podía sentir el sudor en sus palmas, el peso de una historia no contada aplastando el aire entre ellos. ¿Quién eres tú para hablarnos de sanación? El joven gritó, su voz sonando como una campana. Si los que están aquí aún llevan cicatrices del pasado, si las promesas nunca se cumplieron, ¿qué sabes tú de la verdad? El silencio se hizo de nuevo en el ambiente, un silencio lleno de preguntas, de emociones reprimidas.
Ana sintió que la presión aumentaba, pero antes de que pudiera pensar en algo para calmar la situación, Javier se giró hacia el joven. Soy quien se perdió en el camino. Soy quien no supo ver la fragilidad de la confianza, respondió Javier, su voz temblando pero altruista. Una autenticidad emergió de su interior, como si ese remolino de dolor finalmente encontrara su voz. Pero tú, chico, ¿qué has visto tú? El joven retrocedió un paso, como si las palabras de Javier tuvieran un peso que no esperaba. He visto a mi madre llorar cada noche, llorando por su hermano que se fue porque no pudo soportar el dolor porque la comunidad giró la espalda. He visto las vidas arruinadas a causa de las decisiones de otros. Su voz se quebró, pero su determinación no flaqueó. Ana sintió que su corazón se expandía con cada palabra que resonaba en la plaza. La historia del joven, la tristeza en su rostro, conectaba con los recuerdos de todos. En ese momento comprendió que lo que estaban haciendo no era solo para sanar a Javier, sino para enfrentar un dolor colectivo. Cada uno en esa plaza tenía su propia carga, sus propias historias tristes. Esto no es solo sobre Javier, dijo Ana, alzando la voz, sintiéndose impulsada por la energía del momento. Esto es sobre nosotros. Sobre cómo desde el silencio hemos permitido que las sombras crezcan. Todos hemos perdido algo y necesitamos dar un paso hacia adelante juntos. Javier asintió, dejando escapar una lágrima, finalmente humana y vulnerable. Sí, he cometido errores, pero no soy el único que necesita perdón. Todos aquí necesitamos ser escuchados, concluyó, mirando a la multitud, buscando aquellos ojos que estaban empezando a entender el peso de la culpa y el sacrificio. Con una nueva energía, las historias comenzaron a brotar. Un anciano se puso de pie, su voz temblorosa pero firme. Perdí a mi familia por no haber sido fuerte. Pero aquí estoy, dispuesto a hablar de mi dolor. Varios otros alzaron la voz, compartiendo dolor, pero también el deseo de seguir adelante. Ana observaba cómo un cambio profundo empezaba a germinar. Las palabras sanaban algo que había estado herido por años. Pero en medio de esa sanación, empezó a sentir que algo más se cosía en el aire. Y si las verdades que compartían no solo fueran sobre el pasado, sino sobre algo más grande que aún no entendían, de repente, el joven que había comenzado el conflicto dijo de nuevo, eso está bien, pero hay más que necesitamos saber. Hay secretos ocultos que no podemos ignorar. Hay nombres que están enterrados bajo el miedo. Ana sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué oscuridad se escondía detrás de esas palabras? ¿Qué otras verdades emergían de las sombras, listas para surgir como tormentas de antiguas traiciones? La inquietud de lo desconocido la llenó, y supo que el camino hacia adelante podría ser más desgarrador de lo que esperaban. Debemos hablar, y debemos hacerlo ahora. La firmeza en la voz del joven hizo que todos se detuvieran en seco. La plaza, ahora vibrante con dolor compartido, también se había convertido en un campo fértil donde la verdad podía florecer, pero el precio podría ser mayor del que jamás imaginaron. Ana miró a Javier, su mirada pidiéndole que estuvieran juntos en esto, sin importar las consecuencias. Las antiguas sombras amenazaban con consumir nuevamente la luz de su valentía. ¿Cómo enfrentarían el delirio de esos secretos que, una vez revelados, cambiarían por completo el curso de sus vidas? La plaza latía con la energía de los secretos a punto de salir a la luz. Todos los rostros reflejaban una mezcla de ansiedad y determinación, conocían el precio de las verdades no dichas. Ana, sintiendo el peso de las miradas en sus hombros, decidió que tenía que ser ella la que rompiera el silencio. Necesitamos hablar de lo que sucedió con mi padre, comenzó, su voz temblando ligeramente pero cargada de convicción. Todos parpadearon, algunos empezaron a murmurar, el aire se volvió denso. Cuando Ana habló de su padre, la comunidad se estremeció. Él se fue sin decir adiós. Dejó un vacío que todos sentimos, y sé que muchos de ustedes también tienen historias similares, continuó. Sus palabras, como un hilo conductor, se iban entrelazando con las experiencias de aquellos que la rodeaban. Nunca supe lo que pasó, y ese silencio me ha atormentado. Pero ahora, estoy lista para enfrentar lo que realmente pasó. Javier la miró con compasión, recordó el pasado que lo había atormentado. Lo sé, dijo en voz baja, él fue parte de muchas decisiones que han herido a este lugar. Un murmullo acompasado de asentimientos recorrió la plaza. Las revelaciones se empezaban a asomar,
como si las raíces de los problemas florecieran dentro de ellos. El joven que había desafiado a Javier alzó la voz. ¿Y qué hay de aquellos que todavía sufren por las decisiones erradas que luchamos por enfrentar en nuestra vida? Preguntó, intensificando el clamor emocional. Cada decisión nos fue robada, y ahora debemos elegir entre seguir sumidos en la rabia o sanar. Estoy aquí para sanar, dijo Ana, sintiéndose más fuerte que nunca. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo abrir el diálogo. ¿Quién está dispuesto a hablar de sus miedos, de sus heridas? Ustedes son parte de esta historia. No quiero que se repita el dolor de aquellos tiempos. El viejo del barrio se levantó de nuevo. Muchos de nosotros hemos perdido a nuestros seres queridos. Vidas destrozadas por decisiones que sentimos que no nos pertenecían. Si queremos cambiar esto, debemos hablar por ellos y reconocer el costo. La comunidad comenzó a abrirse. Uno a uno, comenzaron a compartir sus dolores, sus traumas. Desde las lágrimas de una madre que perdió a su hijo en una pelea, hasta la tristeza de un padre que vio a su familia desmoronarse en la lucha por un hogar. A medida que cada historia emergía, las sombras que los habían mantenido separados y angustiados comenzaron a disiparse lentamente. Debemos perdonar. Gritó un hombre en la crowd, su voz resonando con fuerza. No porque ellos lo merezcan, sino porque nosotros necesitamos seguir adelante. Nos han hecho daño, pero no podemos permitir que eso nos defina. Exacto. Exclamó Javier, levantando la voz también. Solo al reconocer nuestro dolor, seremos capaces de abrazar el siguiente paso. Ana sintió que sus palabras comenzaban a cimentar una conexión, una unidad que antes parecía tan lejana. Era el momento de unir fuerzas en su dolor compartido y encontrar un camino hacia el futuro. Justo entonces, la madre del empresario se acercó nuevamente, sus ojos brillantes de empatía. Veo que todos han estado sufriendo en silencio. La vida no tiene que ser así. Me gustaría ser parte de esta sanación, hacer las paces con vuestro dolor. Te lo ruego, permíteme compartir mi historia sobre el impacto de las decisiones de mi hijo. La plaza se envolvió en un silencio expectante. Ana se sintió animada. ¿Por qué no comenzamos?, preguntó, a crear un espacio seguro donde todos puedan compartir sus historias sin miedo a ser juzgados. Las palabras son poderosas, y juntos podemos encontrar un camino hacia adelante. La comunidad sintió que una chispa de esperanza se encendía nuevamente. El aire ya no estaba cargado de resentimiento, sino de una posibilidad fresca de redención. Cada historia contada era una carga levantada, cada lágrima derramada se convertía en un ladrillo de construcción hacia el perdón. El empresario, que se había mantenido alejado, se acercó a su madre. ¿Es esto lo que realmente es luchar por cambiar?, preguntó, con vulnerabilidad en su voz. He vivido atrapado en mi egoísmo. Pero he tenido suficiente. Quiero ser parte de esta comunidad. Quiero ayudar a repararlos. Taras rotas viajaron en el ambiente como fragancia, uniendo lo que antes parecía irremediable. ¡A la libertad!, gritó Ana, mientras todos levantaban sus puños en señal de unidad y transformación. La plaza resplandeció con un nuevo comienzo. Juntos, comenzaron a dejar atrás la carga que habían llevado durante tanto tiempo. Fue un momento poderoso, de los más valiosos de sus vidas, y entrelazados, dieron el primer paso hacia un futuro lleno de luz, esperanza y amor. Ana miró a Elvira, quien con sus ojos brillantes reflejaba orgullo. El poder del amor y la unidad resonaba mucho más fuerte que el caos que había intentado separarlos. Nuestra historia continúa, gritó Elvira, y la plaza estalló en un grito de alegría. Mientras celebraban su fuerza, Ana se sintió impregnada de gratitud. Habían tenido coraje al enfrentar su verdad y, en el proceso, se habían sanado. La comunidad renació con nuevos vínculos, más fuerte que nunca, listos para enfrentar el futuro con amor y unidad, y así, como una flor que florece tras la tormenta, la plaza ahora era un símbolo de cambio, un recordatorio de que juntos, podían alcanzar cualquier meta, sanar viejas heridas y construir un hogar donde cada voz fuera escuchada. Agradecemos que hayas vivido esta experiencia con nosotros, y recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias exclusivas que vienen. Si te ha gustado, deja un like ahora y alimenta el algoritmo, te necesitamos.
Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.